Pues de nuevo, ahora buenas tardes, creo ya, por la hora que tenemos. Y antes de comenzar, quiero agradecer de nuevo las muestras de cariño, las palabras de aliento que nos han dado en estos días acá entre ustedes, que han sido pocos. Espero y les pido que oren por eso. Me toca viajar una vez por mes fuera del país. Gracias a Dios somos dos pastores en la iglesia, no pastor y vicepastor, sino que los dos somos pastores al mismo nivel, y eso me da la oportunidad de salir con más libertad. Realmente yo tengo 40 años, tengo que viajar fuera en el ministerio, pero eso afectó bastante la iglesia, creo yo, por muchos años. Y ahora que tenemos la oportunidad de ser dos pastores, entonces eso me da más libertad para poder salir. Aparte de eso, el otro está más joven, y yo más viejo, y ya, ¿cómo se llama? Creo que me están enseñando la puerta por donde está, ¿verdad? Entonces, antes de que comiencen a empujarme para la puerta, entonces mejor yo voy a ir buscando la salida, pero siempre vamos a seguir adelante en el ministerio. Pero esta mañana quisiera, aparte de, yo no soy muy bueno para esto, no sé la diferencia entre enseñar en la escuela dominical y predicar. Van a sentir que es lo mismo, que prediqué 2 veces, ¿verdad? Creo yo, pero no tengo esa capacidad para diferenciar una cosa de otra en un ambiente como el que hemos tenido aquí en este día. Pero quisiera llevarles a una de las historias tal vez más conocida en la Biblia, porque hasta los no creyentes han oído hablar de este personaje. Pues los niños, cuando pasaron, hablaron de una experiencia con el agua, con mucha agua, y yo también voy a hablar de eso en esta oportunidad. De otro personaje, como repito, muy conocido, pero que no nos es un ejemplo por lo bueno, sino por cosas negativas, creo, en su vida. Porque Jonás es un personaje bastante controversial, diría yo. Ahí lo tenemos en esta escena donde combina todo lo que interviene en la historia: el barco en medio de la tempestad, el gran pez, que por cierto la Biblia no dice que fue una ballena, ¿verdad? A menos que haya sido la ballena que se alimentó de las manzanas que quedaron del árbol del bien y el mal, que dejaron a Adán y Eva allí, pero no es cierto, ninguna de las dos cosas, pero tomamos la ballena porque es uno de los animales más grandes, y posiblemente allí estuvo Jonás en su vientre 3 días y 3 noches, y me imagino yo que cuando vomitó a Jonás, lo vomita exactamente en dirección a Nínive, como para decirle: oye, tonto, allá queda donde tienes que ir, no allá, Tarsis, porque Jonás había comprado boleto para ir en la dirección contraria a donde Dios le había llamado para ir. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Quiero darles solamente 2 cosas. Que esto no está fijo, yo creí que estaba fijo, por eso me estaba confiando. 2 cosas quiero compartir con ustedes en esta mañana, para que evitemos, o porque usted evite que se lo trague una ballena. Qué interesante tema, ¿verdad? ¿Cómo evitar que nos trague una ballena? Eso necesitaba saber yo. Pero vamos a ver que esto tiene mucho que ver con nosotros cada día, cada momento, en realidad. Eso fue lo que le pasó a Jonás, se lo tragó la ballena, como dice la canción que los niños aprenden en la escuela dominical, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Es muy interesante, en el libro de Jonás, todo le hace caso a Dios ahí, ¿se dan cuenta? La tormenta que se levanta
le hace caso 2 veces. Cuando se forma en el mar, cuando se levanta y cuando se calma. Los marineros le hicieron caso a Dios. Ellos tenían más piedad por Jonás que lo que Jonás había tenido por los ninivitas. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo te vamos a echar al mar? No puede ser. Y hacen todo lo posible por evitar echar a Jonás al mar. Más piadosos paganos que el varón de Dios. El gran pez le hace caso a Dios 2 veces, cuando traga a Jonás y cuando lo vomita. Los ninivitas le hicieron caso a Dios. El rey de Nínive y los habitantes de la ciudad se arrepienten. La calabacera que nace también. El gusano que arruina la calabacera. El viento. En el libro de Jonás, todo le hace caso a Dios. ¿Qué es lo único que no le obedece a Dios allí? El servidor de Dios. ¿Cómo puede ser eso? El servidor de Dios es lo único que no le hace caso a Dios en el libro de Jonás. ¿Saben que a veces creo yo que nosotros estamos más cerca de Jonás de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana? Así que 2 cosas para evitar que nos trague una ballena, como Jonás. Vamos a ver qué dice aquí en el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué cosa más tonta la que está haciendo Jonás. Quiere huir de Dios. Ahora, él era profeta. Él conocía muy bien el Salmo 139. ¿Se acuerdan qué dice el Salmo 39? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el fondo del mar descendiera, ahí tú estás. ¿A dónde podré huir de tu presencia? Jonás sabía muy bien eso que había escrito David. Y ahora él está tratando de hacerlo precisamente, huir de la presencia de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Ahora hay que entender la referencia geográfica, porque Jonás más o menos vivía allí en este punto. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Miguel, ponte en pie, Miguel. Aquí, más o menos en el territorio de Israel, en el mapa imaginario que hice en la primera parte. Y Nínive quedaba por acá. Y Tarsis quedaba allá. Ahora, ¿qué pueden notar en esto? Un poco diferente de lo que Dios le dijo, ¿verdad? Solamente el lado contrario. Lo contrario de lo de Dios, que Dios le dice: ve a Nínive, por favor. Sí, ¿cómo no? Voy para allá. Mejor. Puedes sentarte, Miguel. Gracias, por favor. Y ¿saben una cosa que yo puedo ver aquí? Llega a Jope. Jope era el puerto que quedaba allí, cerca de donde vivía Jonás, en el área de las 10 tribus, el norte. Y dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. ¿Se puede eso? Busquen el Salmo 139 mejor. Vamos a ver, porque hay muchas más cosas que dijo David allá. Salmo 139. Versículo 7.
Subraye estos versículos para que no olvidemos esto que hace Jonás. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, en la parte más baja de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me atrapará, me agarrará tu diestra, está diciendo, para que no me suelte. Más, versículo 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Jonás sabía esto, lo había aprendido en la escuela dominical. Y ahora está tratando de ir en la dirección contraria donde Dios le ha dicho ir. A Nínive voy a Tarsis a esconderme de Dios. Y saben una cosa, siempre que usted quiera huir de la voluntad de Dios, siempre va a haber un barco esperándolo para llevarlo. Siempre habrá un amigote para invitarle a ir a beber cuando usted quiera desobedecer a Dios. Siempre habrá una muchacha para invitarle a romper su fidelidad. Siempre. Yo nunca tuve problemas con el licor, porque yo, no sé si dije el viernes, mi madre conoció a Cristo cuando ella tenía 13 años. Yo nací 12 años después. Me llevó a la iglesia en sus brazos, una iglesia de la Misión Centroamericana allá cerca del barrio donde crecí. Crecí en la iglesia. No era nacido de nuevo. Nací de nuevo hasta los 17 años. Yo crecí pensando que yo me iba a salvar porque yo era evangélico, porque yo sí había acertado en la religión verdadera, no como los otros, esos católicos que están equivocados, la religión equivocada. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo dormía en las noches, a veces me acostaba, me quedaba pensando, pero ¿y si ellos están en lo cierto y yo estoy equivocado? Me voy a ir al infierno. Ese es el problema con la religión, que no tiene forma de darnos seguridad de salvación. Pero yo crecí con la moral, la ética evangélica. No fumar, no tomar, no beber, no ir donde las mujeres malas y todo eso. Así fue mi juventud. Así que nunca tuve problemas con el licor. Pero yo sé que siempre está la primera botella esperándome, como el barco que lleva a Jonás lejos. Siempre está la primera cerveza esperando por mí. Nunca fumé un cigarro. Nunca. La única vez, solo 2 veces di un jalón a un cigarro delante de mi madre, porque ella quería saber si ya sabía fumar. No sé cómo sabía ellas, no cómo iba a evaluar eso, pero es que era la Navidad. En la Navidad o el 31 de diciembre en El Salvador, era la tradición de reventar cohetes. Desde las 7 de la noche comenzábamos a reventar cohetes hasta la medianoche. Y pues mis amigos, algunos de ellos menores de edad que yo, pues con eso, así justificaban el pecado, andaban con un cigarro para quemar cohetes, ¿verdad? ¿Y por qué no usas una vela? No, es que el viento la apaga. Por decir que ellos la soplaban para que se apagara y entonces les dejaran encender un cigarro.
Mi madre, muy sabia, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar esto para que no se te apague y puedas quemar los cohetes. Me dio, no sé si aquí conocieron unas espirales para espantar zancudos, Plagatox. Entonces me dijo, no se te va a apagar y no te van a seguir los zancudos, me dijo. Me sonó lógico, sabía cómo presentar las cosas. Así que yo andaba con ese pedazo de Plagatox, de espiral. No me seguían los zancudos y no arruiné mis pulmones. Y no gasté dinero en eso. Pero una vez me dice, todos estábamos ahí, mi mami viendo que andábamos, y dijo, a ver, ¿y ustedes por qué andan fumando? Dijo, no, para reventar los cohetes. Aquí tengo espirales si quieren. Dijo, no, aquí estamos bien. No le van a enseñar. ¿Y tú ya sabes fumar? Me dijo, ¿ya fumas? Me dijo, no, yo no. Probá. Y todos los demás, sí, que pruebe, porque querían otro tonto más, mal de tontos, consuelo de muchos, es el dicho, ¿verdad? Entonces, sí, y a uno rápido, y yo dije, y probé, así que 2 veces lo he hecho, la primera y la última al mismo tiempo, un jalón nada más, y casi me ahogo, y dijo, ¿y ustedes pagan por esto? Les dije a mis amigos. Así que, pero ¿saben una cosa? El primer cigarro siempre está esperando por mí, como el barco a Tarsis. Como, repito, crecí con esa noción moral de la vida. Los evangélicos, no decía cristianos, los evangélicos no fumamos, no tomamos, no vamos a fiestas y no vamos a las prostitutas. Así que yo crecí con mi actitud de conservarme hasta mi matrimonio. Y así ha sido, así fue. Como digo a mis hijos, nadie les va a andar diciendo que es su hermano allá afuera. Los únicos 3 hijos que he tenido son ustedes 3. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. Y no me arrepiento ni de tener la primera botella y el primer cigarro y la primera mujer esperándome. Ahí que se queden hasta que el infierno se congele, esperando. Pero siempre van a estar esperando, porque siempre que querramos desobedecer a Dios, siempre habrá un barco listo para llevarnos. Y ¿saben una cosa? Siempre habrá o tendrá el dinero para pagar el pasaje. Por pecado siempre sobra. ¿Quién lo invite a uno? ¿O no es cierto, hermano? Cuando andaba en el mundo no sobraba quien lo invitara a tomar. Pero aquí en la iglesia le aseguro que nunca nadie lo ha invitado el diezmo. No se preocupe, yo invito su diezmo. ¿Cuánto le toca dar? Yo lo voy a dar por usted. Bueno, no se hace así, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Allá siempre vamos a encontrar esos amigotes para el pecado. Porque el diablo siempre va a buscar facilitar las cosas para llevarnos lejos de la voluntad de Dios. Ahora, veamos que continúa aquí en el versículo 4. Pero, ¿se acuerdan lo que les dije en la clase de la escuela dominical? Una de las palabras más importantes para entender la Biblia, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ups. Qué triste cuando Dios está actuando, porque dice que Jehová hizo levantar esa tempestad. Jehová está queriendo actuar en Nínive para el arrepentimiento. Y al siervo de Dios la única cosa que se le ocurre es ir a dormir a la bodega,
del barco. Hermanos, Dios va a llevar a cabo su voluntad siempre. Nosotros decidimos si viajamos en primera clase o en la bodega. En primera clase, disfrutando y participando de lo que Dios quiere hacer. O vamos a dormir a la bodega, al fondo del barco. Y entonces Dios dice, pues en el fondo quieres ir. Pues tengo una idea, tengo el fondo del mar también. Dios siempre tiene mejores ideas que las ideas tontas nuestras. Bueno, pero aquí vamos, la primera cosa que hay que evitar para que nos trague una ballena. Hermanos, hay que estar atentos a las cosas que Dios está preparando. La primera cosa, esté atento a lo que Dios está preparando alrededor de su vida. ¿Qué es lo que Dios está preparando en la vida de esta iglesia, de esta ciudad, de este país? No, es que aquí en este país las cosas están muy difíciles. No, aquí en esta ciudad, todo terrible, el tráfico. Y comenzamos a desarrollar como Jonás un espíritu de amargura, crítica. A mí me han preguntado en varios lugares, ¿por qué no me fui de El Salvador cuando la guerra? Tuvimos una guerra civil, si ustedes saben más o menos, de 1980 a 1992. Yo viajaba a los Estados Unidos en aquella época, siempre por el ministerio y a otras partes. Oye, que no hay guerra en El Salvador, sí. Oye, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no vienes a Estados Unidos? Aquí puedes pastorear cualquier iglesia, muy peligroso allá. Y luego vino toda la situación de las maras. Oye, que no hay maras allí donde tú vives. Pues sí. ¿Por qué no te vienes para acá? Porque aquí comenzaron las maras, les decía yo. Comenzaron en los Estados Unidos, de ahí se fueron para El Salvador. Yo les digo, ¿sabes una cosa? No me voy de El Salvador no porque sea muy valiente. Hay dos cosas que son la cosa más cobarde en la historia de la humanidad: el capital, el dinero. Los inversionistas rápido se van cuando las cosas se ponen duras en un país. Y Juan Galdames. Y les decía, la razón que me quedo allí es porque Dios no me ha dicho salir. Dios no me ha dicho irme. Y no voy a irme para Tarsis. Si el Señor me dice, quédate. Cuando Dios me diga, oye, sal de aquí, ve allá, entonces voy a ir. Pero no podemos huir de donde las cosas están difíciles, porque entonces dejamos el lugar abierto para que Satanás lo ocupe. No, yo soy muy bueno para quedarme aquí en este lugar feo, me voy. Eso es decir que Dios no tiene la capacidad para guardarme y proveerme allí. Y si un día decide que algo me pase allí para llevarme, ¿cuál es el problema? Eso es un ascenso, voy a estar mejor allá que aquí. Esas dos cosas Jonás no entendía. Y si se dan cuenta, en todo el libro Dios está preparando algo. Primero preparó esa tormenta, dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Pero vean en el versículo 17, cuando lo tiran al mar, a Jonás, pero, versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta Jesús habló de esto. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jonás ni sabía lo que Dios estaba preparando para unos siglos después.
porque él participaba en la obra de Dios en contra de sí mismo, en el compartimiento de bodega, no en primera clase. Pero aquí tenemos la primera cosa que vemos, que Dios tiene preparado: un gran viento, una gran tormenta, un gran pez, pero también ha preparado el corazón de los ninivitas. Y cuando llega Jonás, 3 días, 3 noches atravesando la ciudad, predicando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Por supuesto con mala cara y mala actitud, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Porque no quería. Y de repente, en contra de sí mismo, ve que hay un avivamiento allí que Dios ha preparado. Capítulo 4. ¿Qué hace Jonás cuando termina su labor allí en Nínive? Entonces sale, se sienta en una colina esperando a ver si Dios se arrepiente y destruye a estos paganos. Era un antiprofeta realmente. Y Dios le pregunta: oye, Jonás, ¿qué te pasa? ¿Tanto te enojas? Sí, me enojo hasta la muerte. Quiero morirme. Totalmente confundido en cuanto a su misión. No entiende nada, su lugar, ni lo que Dios está haciendo. Entonces dice en el versículo 6, 4:6, y preparó Jehová Dios una calabacera. Otra vez, Dios está preparando algo. Versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano. Dios, hermanos, está en el negocio de las preparaciones siempre. Siempre. ¿Qué dice Lamentaciones, capítulo 3? Las bendiciones, las misericordias de Jehová son nuevas. ¿Cada qué? Cada mañana. Cada mañana. O sea que estas bendiciones que nosotros tenemos hoy, ya para Dios ya son viejas. Está preparando las bendiciones de mañana. Y cuando amanece, Dios, ahora las de mañana. Porque Dios está siempre preparando algo. Ahora, vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Y dice aquí en el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí te dejamos de leer, ¿no es cierto? Ay, sí, la salvación por gracia, qué bendición, por fe, no tengo que hacer nada, Cristo lo hizo todo. Pero, ¿qué dice en el versículo 10? Porque, esa es otra palabra importante para entender la Biblia. ¿Por qué? Pero, así como, ¿por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que Dios está en el negocio de las preparaciones? Dice que antes de la fundación del mundo, Dios ha preparado buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos, de antemano dice, para que anduviésemos en ellas. Hermano, Dios ha preparado algo que usted debe hacer en su vida. Dios ha preparado algo para que usted haga aquí en esta iglesia, para la cual Dios ha preparado un momento y un lugar en lo que Él quiere hacer en esta Nínive.
llamada Cartago, llamado Costa Rica. La pregunta es, ¿qué hará usted? ¿Se va a sentar en la colina a criticar a los cartagineses, a los costarricenses, a estar viendo a dónde estaba por otro lado un mejor presidente que el presidente de aquí, o viendo lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha preparado para usted, para esta iglesia, para esta ciudad, para este país? En 1 Corintios, por favor, déjeme ver, 1 Corintios, déjeme confirmar aquí, sí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, dice Pablo a los corintios, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le repito, hermano, Dios ha preparado cosas que nadie, ni usted posiblemente ha imaginado para usted. Yo, cuando estaba pequeño, joven, digo más joven que hoy, ahora tengo mucha juventud acumulada ya. Yo tenía mi propio sueño, yo quería ser futbolista profesional o algo así. Más o menos era, pero no era tan bueno. Pero ese era mi sueño. Leía y veía y jugaba y pensando cómo sería eso. Me daba pena hablar en público, igual que hoy. Me ponía nervioso, no quería, no sentía nada. Yo no sentía que el ministerio era para mí. De todos los jóvenes de la iglesia, nuestra, la iglesia mater nuestra, allá, cuando nuestro pastor abrió el instituto bíblico, puso 3 niveles. Oficiales eran todos los que entraban para estudiar para el ministerio, querían prepararse porque sentían que Dios los estaba llamando a tiempo completo. Y luego puso otra división, libres. Los que estudiábamos allí en ese nivel, ahí fue donde yo entré, teníamos la responsabilidad de presentar exámenes, tareas y todo, por si después queríamos oficializar los estudios. Pero no teníamos compromiso ministerial. Y luego estaban los oyentes, principalmente para los adultos que querían ir a escuchar, oír las clases. No tenían responsabilidad de presentar exámenes ni tareas, solo oír. Entonces, algo así como calientes, fríos y tibios. ¿A dónde estaba yo? En los tibios, ¿verdad? Y un día leí en Apocalipsis que Jesús a los tibios, ¿qué va a hacer? Igual que el pez, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Algunos están pensando, se metió a los calientes. No, bajé a los fríos. No. Entonces el Señor comenzó a mostrarme las cosas que Él había preparado de antemano para mí. Y me fue llevando paso a paso. Y mejor me ahorré el barco del boleto a Tarsis y comencé a ir decidiendo qué era lo que Dios había preparado para mí. Quiero terminar con la segunda cosa que hay que
tener cuidado. No solamente hay que observar lo que Dios está preparando, sino hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Decisiones, estamos tomando decisiones todo el tiempo, ¿verdad? ¿A qué equipo le voy a ir? ¿Qué ropa me voy a poner? Excepto las hermanas que siempre tienen un armario lleno de no tengo nada que ponerme. Siempre estamos tomando decisiones. ¿Qué voy a comer? ¿Voy a pedir esto? ¿Voy a pedir lo otro? ¿Voy o no voy? ¿Descanso o no descanso? Decisiones hay de todo tipo. Buenas, regulares, malas, pésimas. Y las que Jonás tomó ahí. Hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Jonás está tomando las peores decisiones y la cosa se le va complicando cada vez más. Termina en el vientre del pez. Una vez en aquel, no sé si se acuerdan de selecciones de Reader Digest que vendían en las farmacias y vendían historias y artículos buenos. Y venían de vez en cuando una caricatura dibujada, en una imagen. Y una vez sacaron a un Jonás. Y está Jonás allí en el vientre de una ballena. Así la presentaron. Y está como una radiografía en el vientre del pez. Y está Jonás con su gorrito y su camisón. Ya se va a dormir. Allá al lado está la cama. Pero está leyendo un libro y una lámpara de luz aquí para que lea antes de irse a dormir. Está con sus pantuflas y todo. ¿Cuántos aquí creen que así fue en el vientre del gran pez? Imagínense. Está metido allí en medio de las vísceras. Aguado aquello. Fétido el olor de los gases gástricos del pez. Oscuro totalmente en el fondo del mar, adentro del pez, sin ver la luz 3 días, 3 noches. Y de vez en cuando el pez tragaba agua. Por eso dice en el capítulo 2, cuando Jonás ora, ahí se acordó de orar. No para pedir la voluntad de Dios, Señor, voy a Tarsis o a Nínive. No, ahí no. Señor, provéeme el dinero para ir a Tarsis. Pero en el vientre del gran pez, en el fondo del mar, rodeado de las vísceras que se le enredaban aquí, los gases gástricos del pez, y de repente tragaba agua y entraba alga y se le enredaba. Por eso dice, las algas se me han enredado. Está describiendo lo que experimentó allí. Oscuro totalmente, aguantando hambre y sin saber qué va a pasar. Él cree que llegó su final. Eso era, no era una suite de hotel, del Hotel Ballenas Inn, no. Es una cosa horrible. Creen que cuando Jonás salió ahí, salió con su piel emblanquecida por la mezcla de todo lo que tenía él allí. Ni puedo imaginar cómo fue eso. Las cosas se le complican cada vez más a Jonás, porque tomó una mala decisión. No es que no se haya ido en ese barco. No, en ninguno tendría que haberse ido. Tomó la decisión de huir de la presencia de Dios. Ese fue el problema. Y eso inicia un proceso que lo complica todo en su vida. Siempre que usted quiera desobedecer a Dios, las cosas van a ir de mal en peor. Por más que maquillemos la cosa. No, si no me ha ido tan mal. No. Tarde o temprano vienen las consecuencias de las malas decisiones. El Señor en este viaje que he hecho acá me dio una
predicación aquel pasaje cuando Elías le pregunta a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si no, pues sigan a Baal. Pero cuando venga la calamidad y cuando venga la desgracia en sus vidas, dice en Jueces capítulo 15, Dios le dice a los hijos de Israel: vayan a esos dioses, a ellos vayan, a los que siguieron en lugar mío. Y es el momento en que ellos tuvieron que decidir en la encrucijada. Así le voy a llamar a esa predicación, las encrucijadas de la vida. Quizás ustedes, hermanos, están en este momento en la encrucijada, como iglesia, como familia, como ciudad, como país, como hijos de Dios. Estamos viendo tantas señales cumpliéndose en el mundo ahora. El escenario está preparándose. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar un barco para huir lejos de la presencia de Dios, fuera de la voluntad de Dios? Hay un barco esperándole, le aseguro. O vamos a observar lo que Dios está preparando, a preguntarle al Señor: no sé lo que está preparando para mí, dime por favor. Dime a dónde entro en lo que tú estás preparando para nuestra iglesia, aquí en Cartago. Y que el Señor les dirija, les guíe en este punto, en esta encrucijada, en sus vidas. No sabemos cómo terminó Jonás, ¿sabe? Lo último que tenemos de él es allí, deprimido, enojado, frustrado. No sabemos cómo terminó. Espero preguntarle allá, pero por las dudas voy a mandar a uno de ustedes preguntarle, no vaya a ser que todavía esté enojado. Pero hermanos, observe lo que Dios está preparando y tome las decisiones correctas. Gracias, Padre, por tu palabra y por la oportunidad de reunirnos en esta mañana para celebrar lo que has hecho en la semana, en la vida de las hermanas también, en este retiro. Y estas conversaciones que hemos tenido para pensar en cómo participar en el desarrollo natural y saludable de una iglesia. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú estás preparando y a tomar las decisiones correctas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien.